Buenas tardes, hermanos, bienvenido a un nuevo servicio. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por el privilegio de mi familia y yo pudiéramos despertar un nuevo día. Te doy gracias, Señor, por todas las familias que pudieron recibir a su papá en este día especial con un abrazo, Señor. Te pido, Señor, que los sigas bendiciendo y que este servicio sea de bendiciones para esos hermanos y para esas familias, Señor. Te doy gracias por todo, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía del dolor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Padre Santo, gracias te damos porque eres fiel, Padre, porque eres nuestra roca en la adversidad, Padre. Porque, Padre, es gracias a tu Hijo que mandaste aquí que ya no tenemos las cadenas del pecado, Padre. Que podemos decir que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y más importante, eres nuestro Padre bueno. Gracias, Padre, te damos por toda esa bondad que tienes hacia nosotros, Padre, porque es por gracia que somos salvos, no por cómo somos. Gracias, Padre. Gracias. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy
presencia, Señor, porque sabemos que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, Padre, ahí tú estás. Padre, te pido que bendigas este servicio, que bendigas las palabras del pastor, Padre, que salgan de su boca el mensaje que tú piensas que debemos de oír, Padre. Te pido y te doy gracias por el recordatorio de que no solamente es un día del Padre en el que celebramos a nuestros padres terrenales, sino también te celebramos a ti, Padre, nuestro Padre espiritual. Gracias damos por todo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, amigos. En este día es una fecha donde en el calendario aparece que es el Día del Padre, y con eso en mente quiero felicitar a todos aquellos que, al igual que yo, tenemos el gran privilegio de ser llamados papá. Entonces reciban un fuerte abrazo, amigos, hermanos en Cristo, y que pasen un día con su familia de bendición. Alguien decía que el Día del Padre era igual que el Día de la Madre, pero sin regalos. Entonces, no sé si a alguno le suene parecido, pero bueno, alguien decía que era la única diferencia. Entonces, bueno, hermanos, que tengan un día de bendición con su familia. El día de hoy, al igual que el Día de la Madre, es un día que desata muchas emociones. Probablemente me esté escuchando alguien que recientemente perdió a su papá. Entonces, seguramente el día de hoy tiene un efecto diferente. Probablemente me esté escuchando alguien que no ha visto a su papá por muchos años. Probablemente me esté escuchando alguien que sea papá y que no haya visto a sus hijos por mucho tiempo. Es decir, todos percibimos de diferente manera el día de hoy. También este mensaje es para aquellas mujeres que lograron salir adelante sin el apoyo de su esposo, del papá, y que ellas fueron papá y mamá al mismo tiempo. También para ellas va este mensaje. Ser papá es un privilegio que a muchos se les ha concedido, aún siendo mujeres. También el mensaje para aquellos tíos, abuelitos, primos, hermanos que fueron el papá. También para ustedes es el mensaje y agradecimiento. Tomando en cuenta todo esto, estuve pensando en cuál sería el mejor mensaje para el Día del Padre, cuando algunos pudieran decir: mi esposo acaba de partir a la presencia del Señor y en lugar de estar alegre estamos tristes, por ejemplo. O alguien que tal vez sea como yo, un padre que cometió muchos errores, pero que estamos pensando en ese caminar como dice el Señor. O tal vez haya otros padres que sean como yo, donde tienen la bendición de tener a sus hijos juntos, etc. El mensaje de hoy, hermanos, es para todos, tomando en cuenta que tenemos un Padre Celestial. Y vamos a ver esas responsabilidades que Él tomó y las bendiciones que tenemos nosotros cuando Él tomó esa responsabilidad. Y esas responsabilidades vienen con su nombre. Pero también, este mensaje es para, si usted que me está escuchando considera que es un buen tiempo para empezar a hacer las cosas bien en su familia. Hay muchos hogares donde el padre no ha tomado esa responsabilidad. Y déjeme decirle, amigo, hermano, que hoy es un buen día para empezar. Pero ¿cómo vamos a empezar si tomamos en cuenta solamente nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros miedos? ¿Por qué no mejor tomamos la palabra de Dios como base? Y que hoy sea un buen inicio para usted que quiere empezar una vida nueva con sus hijos, como padre. Dejemos atrás el lamento, el lloro, el quejo, y que sea hoy un día donde pongamos en alto ese gran privilegio de ser llamados padres. Así que yo los animo a en ese espíritu todos pensar en nuestro Padre Celestial. Y si usted, varón, el día de hoy toma la decisión
de aceptar al Señor Jesús en su corazón y decirle: Señor, guíame, ¿cómo puedo ser un buen padre? Guíame para que pueda yo tomar mis responsabilidades y que mis hijos puedan tener mis bendiciones al yo cambiar. Así que lo animo con base en eso. Para esto vamos a tener la lectura en Isaías capítulo 9 de los versículos del 6 al 7. Un precioso versículo que nos habla. La profecía ya nos daba una idea de cómo iba a ser la llegada de nuestro Padre Celestial, pero en hecho carne. Las profecías lo decían y lo estaban esperando, pero Isaías nos da una idea de cómo va a ser Él. Así que yo lo animo a ver su Biblia, Isaías 9, versículos del 6 a 7, y si usted puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios y lo leemos juntos, aquí o en su Biblia en su casa. Y dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Escuchen: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, el día de hoy celebramos porque tú eres nuestro Padre Celestial. Padre, te pedimos que nos dé sabiduría a todos aquellos que nos has dado el privilegio de ser padres en esta tierra. Pero queremos escuchar, ver tu ejemplo y lo que tú has hecho con nosotros, Padre, para ese ejemplo tomarlo. Ayúdanos, Señor. Especialmente yo te pido por ese padre que hoy está triste, desanimado, desalentado, tal vez solo. Yo te pido, Padre, porque tú lo levantes y le des ánimos y que hoy empiece una vida nueva como un buen padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el Antiguo Testamento tenemos estos nombres de nuestro Padre Celestial. El primer nombre que vemos es Consejero Admirable. Y Consejero Admirable trae consigo una expectativa de sabiduría. Cuando dice Consejero Admirable, estamos pensando en alguien que va a estar ahí en momentos cuando nosotros necesitamos escuchar una palabra sabia, una dirección de qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo le hago una pregunta a usted, varón. Si nosotros vamos a dar el consejo, nosotros somos los que tenemos que estar bien preparados primero. De otra manera vamos a dar mal consejo. Entonces, si usted tiene sus hijos, hijas, es cuestión de tiempo, pero en algún momento le van a pedir su consejo. Y yo le animo a que empecemos nosotros. Nuestro Señor Jesús lo hizo. Nuestro Padre Celestial lo hizo. La gran responsabilidad que tenemos, voy a hablar de responsabilidad y de las bendiciones, de los 4 nombres de nuestro Dios y de nuestro Padre, Señor Jesucristo. La primera responsabilidad que Él tuvo es que Él nos entiende. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Déjenme decirles, yo confieso, muchas cosas yo he tenido que cambiar ahora que mis hijos están creciendo. Yo no era así. Entonces el primero que tiene que cambiar es uno para poder dar un buen consejo. Jesús nos entendió, por eso es que Él podía dar consejo. Dice que no teníamos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. Ahora los tiempos son difíciles. Nuestros jóvenes no son los mismos jóvenes que como nosotros éramos. Y el peor error que hay veces cometemos es de que nuestros hijos queremos que sean como nosotros fuimos cuando éramos jóvenes. Y eso no es posible. Pero eso lo he ido aprendiendo con el paso de los días, de los años. Y me he quitado de la mente el querer hacer una copia de mí.
sino que nuestros hijos merecen esa libertad de desarrollarse y en un mundo totalmente diferente. Jesús nos entendió, se compadeció de nosotros. Ahora nosotros como padres corresponde compadecernos y entendernos de nuestros hijos. Yo sé que hay veces es difícil. Tal vez usted tenga problemas con uno de sus hijos ahorita. Decimos, es que mi hijo es rebelde o mi hija es rebelde. Bueno, tenemos que compadecerlos y entenderlos. Probablemente está pasando por una situación difícil y por eso es que él o ella responden así. Pero el primero que debe de cambiar somos nosotros si queremos dar un buen consejo. Nuestro Señor Jesús nos lo demostró porque Él nos entendió. No solamente que Él nos entendió, Él se preocupó por nosotros. Dice en Primera de Pedro, depositen en Él, o sea, nuestro Señor Jesús, toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Mi pregunta, varón, es de que cuando sus hijos se sienten que necesitan que alguien los cuide, ¿van con usted o huyen de usted? Porque si huyen de usted, tal vez sea tiempo de empezar a preocuparnos más por nuestros hijos. El hecho de que usted vaya a trabajar y entregue el cheque, eso no quiere decir que es toda su responsabilidad. Claro que no. Usted tiene la autoridad que se necesita en su casa. La madre tiene la influencia. Pero usted como varón tiene que ser responsable, porque son sus hijos, y tiene que dar ese consejo. Pero el primero en que debe entenderlo somos nosotros como padres. Jesús nos entendió, Jesús se preocupó por nosotros. Ahora, esa es la responsabilidad. Responsabilidades. ¿Cuál es la bendición de hacerlo? Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y si lo hago, qué pasa? Bueno, dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Déjenme decirles que esto no es una promesa, esto es una advertencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no es una promesa? Porque aun cuando nosotros llevemos a nuestros hijos al templo desde chiquitos, no todos de ellos van a continuar yendo al templo. Cuando ellos crezcan, cuando ellos tomen decisiones, cuando ellos ya no vivan en su casa, ellos van a tomar sus decisiones. Usted ya no va a andarlos cuidando y ellos van a decidir si van a seguir siguiendo al Señor o no. Pero ahí ya no es cosa de usted, es decisión de ellas, es decisión de ellos. Pero es una advertencia, ¿por qué? Porque la esperanza es que si aún cuando ellos decidan tomar otro camino que no sea servir a nuestro Señor, la esperanza es de que cuando estén en una situación difícil, ellos recuerden de las enseñanzas que tuvieron no solamente en la iglesia, sino de usted como padre. Ese devocional que usted tenía después de la hora de comer y juntos leían la palabra. Ese momento cuando lo veían a usted con su guitarra cantarle al Señor, o cantarle en la iglesia, o llevarlos a todos a la iglesia. Pero si sus hijos no lo ven de usted, ¿de dónde cree que lo van a tomar entonces? Nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Y dice, instruyámoslo a nuestros hijos. La responsabilidad es entenderlos, la responsabilidad es estar con ellos, y la bendición es que aún cuando ellos tomen otra decisión, aún en esos momentos difíciles, ellos se van a acordar de todo lo que usted les enseñó. Y probablemente ahí haya una recapacitación y digan, yo regreso con mi Padre Celestial. El mejor ejemplo que podemos tener ahí es del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo habla de un señor que tuvo 2 hijos y uno de ellos le dijo, Padre, dame la mitad que me corresponde. El padre se lo dio, el hijo se fue, lo malgastó. Dice que llegó a conseguir un trabajo donde comía con los cerdos, y ahí pasa esto. Ahí cuando estaba con los cerdos, ahí cuando estaba en una situación lastimosa, deprimente, como muchos de nosotros la sabemos, yo lo conozco eso porque yo lo viví, en una situación donde uno se siente miserable. Y en ese momento ese hijo dice, por fin recapacitó.
Valió la pena lo que el papá había hecho. Dice, por fin ese hijo pródigo recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo ese hijo? Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Por eso cuando la palabra dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, esa no es una promesa. Eso no quiere decir que porque nosotros estemos con nuestros hijos seguro que van a ir al templo, no. Eso no quiere decir que nuestros hijos seguro van a estar sirviendo en el templo, no, no es una seguridad. Lo que sí sabemos es de que es una advertencia para que lo hagamos, porque la esperanza es que cuando estén en situaciones difíciles recapaciten y se den cuenta que el único camino para alcanzar la verdadera felicidad es con nuestro Señor Jesús. El verdadero camino para ser feliz y entero en plenitud es con nuestro Señor Jesús. Usted haga su trabajo. Sea ese consejero admirable, como lo fue nuestro Padre Celestial, como lo fue nuestro Señor Jesús. Yo lo animo a usted, padre de familia, que el día de hoy empecemos. Yo me uno con usted. Yo soy el primero en que lo necesito hacer, en que seamos ese consejero admirable. Pero acuérdense, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué quiere decir? Que los primeros que debemos de saber qué es lo correcto, lo incorrecto, la diferencia entre lo bueno y lo malo, somos nosotros, porque si no, no vamos a poder dar un buen consejo. Entonces, uno, consejero admirable. Esa fue la expectativa de la sabiduría. Número 2, Dios fuerte, dice Isaías capítulo 9. Dios fuerte es la expectativa de poder. Algo que tenemos que tener cuidado es de qué entendemos por poder. El mundo nos ha enseñado a que poder tiene que ver con los bienes materiales, con las posesiones, con las propiedades que usted tiene, con los títulos que usted tiene, con el monto de su chequera que usted tiene. Y no, el Señor nos habla de algo totalmente diferente, que es el poder. El mundo nos engaña con las 3 P's. Estas 3 P's, la búsqueda de estas 3 P's puede ser que nos lleve a un lugar que Dios no quiere. La búsqueda del poder, del prestigio y de las posesiones, eso nos puede llevar al fracaso. Y hay veces que padres de familia es lo que desean para sus hijos, que sean poderosos, que tengan mucho, que sean famosos, que tengan propiedades. Déjeme decirle, padre de familia, que eso no es lo que nuestro Señor está hablando. Nuestro Señor Jesús no habló de eso. Él no está enojado, peleado con las riquezas, no. Es más, Él le puede dar lo que Él quiere, pero no que nosotros lo busquemos para nuestros hijos como una señal de éxito. Sobre todo ahora con estas crisis que estamos viviendo, nos damos cuenta que el concepto de éxito se ha clarificado y no es más el tener propiedades, el tener mucho dinero, una cuenta de cheques grande, etcétera. Nada de eso. Estas 3 P's, poder, prestigio y posesiones, nos pueden llevar al fracaso. Lo que Dios quiere de nosotros, y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no solamente para ser el consejero admirable, sino darles una expectativa de poder. No tiene que ser este poder, prestigio y posesiones. Él está hablando de las 3 T's. Las 3 T's es que les enseñemos qué es lo que hacen con su tiempo, con sus tesoros y con sus talentos. Entonces, entendiendo esto, cuando hablamos de poder, no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Que nuestros hijos,
¿Qué les va a enseñar usted a sus hijos que hagan con su tiempo? ¿Qué les va a usted a enseñar a sus hijos que hagan con sus tesoros? ¿Qué le va a usted como padre a enseñar a sus hijos que hagan con sus talentos? Hay jóvenes totalmente expertos en áreas, pero con una mala dirección, y se desarrollan de una manera equivocada. Pero cuando tienen un buen consejero y una buena idea de lo que tiene que hacer con lo que Dios le dio, vamos a tener jóvenes de éxito. Vamos a tener una futura generación llena de hombres y mujeres que triunfaron porque supieron qué hacer con su tiempo, con sus tesoros y con sus talentos. Yo no sé si usted tiene una edad parecida a la mía, usted se dará cuenta que los conceptos de éxito han cambiado. Cuando nosotros éramos jóvenes, el mejor era el que tenía muchas casas, o muchos carros, o tenía mucho dinero. Y ahora nos damos cuenta que no. Nuestros hijos ahora lo ven diferente. Ellos quieren conocer el mundo, con una bolsa en la espalda y recorrer el mundo. Ni siquiera están preocupados por las procesiones. Ya no quieren la casa más grande del pueblo. Un departamento es suficiente, pero vivir bien saludablemente. Los conceptos han cambiado. Enséñale a su hijo qué hacer con sus tiempos, sus tesoros y sus talentos. Este Dios fuerte que nos habla Isaías tiene mucho que ver con enseñarle a nuestros hijos qué van a hacer cada día. Dice en 2 de Corintios 10, 3 y 4, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Déjeme decirle, hay muchas cosas que nuestros hijos están enfrentando el día de hoy que usted y yo como padres nunca lo vivimos. Es un mundo más agresivo. Las drogas han cambiado totalmente el escenario. Ya no son las drogas que nosotros oíamos antes. Ahora son otras, más agresivas, más sublimes. El sexo, la literatura. Algo que debemos enseñarle a nuestros hijos es el poder de la oración. El poder de la oración que tiene eso, el poder de derribar esas fortalezas de maldad que existen actualmente. ¿Para qué usted le regala al hijo el mejor carro y su hijo no sabe qué hacer cuando está triste? No sabe qué hacer cuando hay angustia en su vida. Tal vez sea más importante que usted dedique tiempo con su hijo o su hija orando juntos, enseñándoles la riqueza que hay en la palabra de Dios, porque ellos se van a enfrentar a un mundo con unos poderes tremendos que su dinero no les va a alcanzar a enfrentar. Pero sí, el ayuno, la oración, la alabanza a nuestro Señor. Entonces, las armas con las que usted tiene que preparar a su hijo, ahora usted en este mundo tan agresivo, ni siquiera tiene que ver con el dinero. Son cosas que vienen instruidas en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que empezar primero a leerla. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. La bendición, cuando una vez que cuando esto pasa y uno tiene esa gran responsabilidad, discúlpenme, las armas con las que se lucha no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Cuando ya pasamos por esto y podemos instruir a nuestros hijos para que enfrenten este mundo difícil, vamos a ver la bendición. Hay dos hombres en la Biblia de los que no se dice nada malo de ellos: José y Daniel. Y yo quiero retomar esto que pasó con José en Génesis capítulo 50. Recuerden, dos hombres de los que no se dice nada malo de ellos en la Biblia. Es raro encontrarlo y solamente hay dos. Y vale la pena. ¿Qué hicieron estos hombres? Porque, por ejemplo, David fue un gran hombre, pero hizo muchas cosas malas.
Moisés fue un gran hombre, pero ¿cómo batalló él en su vida y cuántas cosas equivocadas también llegó a hacer? Pero José y Daniel no. En el capítulo 50 de Génesis, cuando ya él sepulta a su padre, Jacob, cuando él ya lo sepulta, pasa el funeral, digamos, sus hermanos están preocupados porque dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Seguramente nuestro hermano está muy enojado. Entonces ellos estaban preocupados de qué iba a pasar ahora que regresaran después del funeral, por decirlo así. Y dice la palabra, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron a José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Fíjense lo que les contesta José. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. ¿Y qué dice? Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Esta escritura nos habla del poder del perdón. Muchas veces nosotros como padres ni cuenta nos damos cuánto daño hacemos a nuestros hijos cuando frente a ellos decimos, es que yo no lo perdono, es que yo no puedo perdonar eso, es que yo no sé cómo gente perdona esto. Cuando usted le pida a su hijo que perdone, él le va a decir, tú me has enseñado que no se puede perdonar muchas cosas. Los primeros que tenemos que aprender a perdonar somos nosotros, usted y yo. Y nuestros hijos van a ver eso. Y no va a ser difícil que usted le pida a su hijo, hija, perdona. Tal vez fue sin querer el daño que te hicieron. Perdónalos. No, tú no me has enseñado eso, papá. Y hay veces nosotros con el trato que tenemos con la esposa, con el cónyuge, con la familia, estamos demostrando que no podemos perdonar. Entonces, como padres, yo lo animo a que enseñemos lecciones que van más allá de una casa o de una chequera. Enseñemos a nuestros hijos a orar, a perdonar. Esas herramientas que le van a ayudar a su hijo cuando usted no esté presente. Esas herramientas que le van a ayudar a su hija cuando esté fuera estudiando y que tenga que enfrentarse y usted no va a estar junto a él o junto a ella. La oración, el perdón. ¿Qué hacer con su tiempo, sus talentos, sus tesoros, lejos del poder, del prestigio y de las posesiones? Así que ese entendimiento de poder espero que nos pueda ayudar para ser mejores padres. Tercero, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Esa es una expectativa sin fin. Nuestro papel de padres no tiene fin. Mi papá tiene 43 años que partió a la presencia del Señor. Y es como si estuviera vivo. Son muchos años. Su papel no terminó cuando él pasó a la presencia del Señor. El papel de usted como padre no termina el día en que el Señor lo llame y suene la trompeta final. Ahí no termina. Su papel, su legado sigue. ¿Qué le quiero decir a usted como padre? Que lo que usted haga tiene un pacto eterno. Tal vez sus hijos ya tengan, no sé, 10, 20, 30 años, yo no sé.
Pero tal vez hoy sea un buen tiempo para empezar a cambiar y darnos cuenta de que lo que hacemos tiene un poder eterno por nuestros hijos. Esa es la expectativa sin fin. La responsabilidad, nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo cuando en Mateo 9:36 dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. De todos los títulos que le querían dar a nuestro Señor Jesús, el único que él aceptó, y él dijo: yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Él sigue siendo nuestro pastor, Padre, pastor de nosotros. Y aún en valle de sombra de muerte, Él no nos deja. Él está con nosotros. Su vara y su cayado son los que nos sirven para darnos aliento. Ese mismo ejemplo, esa misma responsabilidad es la que tenemos nosotros como padres. ¿Cuál es la bendición de asumir esa responsabilidad? En Mateo 28:20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando nuestro Señor Jesús nos habla durante 3 años que estuvo con nosotros, justo antes de partir para dejarnos al Espíritu Santo, nos recuerda esto. Siempre nos dijo que no tuviéramos miedo, que Él iba a estar con nosotros, etc. Pero aquí nos dice: les aseguro. Nuestro Señor Jesús ahí nos dice: yo les aseguro. Yo no sé qué sus hijos sientan cuando usted dice: hijo, hija, yo te aseguro esto. Si usted ha sembrado confianza con sus hijos, cuando ellos escuchan de usted: hijo, yo te aseguro, ellos saben que usted está hablando con seguridad y que usted va a cumplir. Pero si usted ha sembrado inseguridad y que usted les diga: yo te aseguro, y dice: no, no es cierto, siempre me ha asegurado y nunca lo ha hecho. Yo creo que es tiempo para que usted le dé valor a su palabra. Que cuando usted diga: yo te aseguro, su hijo sepa que sí va a pasar, no que a ver si pasa. Hoy es un buen tiempo de cambiar, para que cuando yo cuando leo la palabra y veo ese versículo y que mi Señor Jesús me dice: te aseguro que estaré contigo hasta el final del mundo, yo le creo. ¿Por qué? Porque yo sé que Él cumple sus promesas. Y yo le pido a usted que trabaje en eso con sus hijos, para que cuando ellos escuchen que les dice: mi papá me dijo que lo va a hacer, ellos sepan que sí lo va usted a hacer. Pero tenemos que aprender a sembrar confianza y seguridad con nuestros hijos. Edward Joseph O'Hare. Él era un abogado. Sus años finales los pasó en Chicago. Él le fue muy conocido porque él estuvo trabajando con Al Capone. Al Capone en Chicago, donde estuvo en el tiempo de la prohibición con el alcohol, y no hallaban cómo culparlo de algo hasta que lo lograron culpar de evasión de taxes. Edward Joseph O'Hare era el abogado y le ponían por nombre el Easy Eddie. Easy Eddie porque a él le gustaba trabajar con gente que hacía malos negocios. Y así amasó una fortuna incluso antes de llegar a Chicago. Cuando llega a Chicago, amasa una segunda fortuna a la mano de Al Capone. En 1927, cuando él se contacta con Al Capone, durante 3 años, él logra trabajar con él y hace muchísimo dinero. En 1930, él contacta al IRS, al Departamento de Rentas de Estados Unidos, y les ayuda a darle información que posteriormente lleva a que lo encarcelen.
Cuando Al Capone sale en 1939 de la prisión de Alcatraz, una semana antes, él es asesinado. Él es asesinado porque lo traicionó. Edward tuvo un hijo que también se llamó Edward Butch O'Hare. Su hijo, él creció sabiendo que su padre había estado en malos negocios y él no quería ser igual que su padre. Era un hombre de acción, pero el hijo fue un hombre de acción en dirección opuesta a su padre. En un tiempo, él sabía de lo que estaba pasando con su padre. Y aquí está el hijo, el papá, Al Capone. Esos eran los nombres conocidos. El hijo se une a la naval y forma parte de la Segunda Guerra Mundial como piloto. En uno de los ataques, él en su avión logra derribar a 5 aviones japoneses. 5 aviones japoneses que venían directo, él los logra derribar y se convierte en héroe. Lo reciben como héroe en Chicago. Presidente Roosevelt le da una medalla de oro como héroe por sus acciones contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que su nombre estaba conectado con su padre, que había hecho dinero con un contacto malo, mafioso, como Al Capone, él quiso borrar el nombre y él no quiso ser como él y cambió. El día de hoy, su nombre lo lleva el Aeropuerto Internacional de Chicago. Chicago O'Hare International Airport. Yo no sé qué es lo que usted aprendió de su padre, pero podemos hacer algo diferente. No podemos seguir lamentando de lo que pasó. Es tiempo de cambiar. Así como él decidió cambiar y no seguir en los mismos pasos. Y ahora ese nombre lo lleva el Aeropuerto Internacional de Chicago. Lo que usted haga como padre va a repercutir por generaciones. Y es un buen tiempo hoy de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el único Padre por excelencia, sin pecado, sin errores. Y mejor tomar ese ejemplo que otro ejemplo que tengamos terrenal. Por último, príncipe de paz, la expectativa de reposo. Déjenme decirles, la expectativa de reposo como príncipe de paz es eso lo que tenemos que traer como mensaje con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo asumió. Cada persona que lo veía a Él lo buscaba para acercarse. Gente nada más quería tocarlo. Es más, las escrituras registran, dice que si su sombra pasaba, sanaba. Él era como un árbol frondoso que la gente quería llegar a él, a escucharlo, a verlo, a tocarlo. Mi pregunta es, usted como padre, ¿ha logrado eso con sus hijos? ¿O sus hijos huyen de usted? ¿O sus hijos no quieren saber de usted? Cuando usted llega dicen, ya vete porque ahí viene mi papá, se va a enojar, te va a gritar, O usted inspira confianza y amor, paz. Que cuando usted llega la paz a la casa. O cuando usted llega,
empieza la guerra en la casa. Nuestro Señor Jesús asumió esa responsabilidad y nos dio esa paz que necesitábamos tener. Y aquí fíjense, dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y encontrarán descanso para su alma. Usted, padre, o usted, madre, que está fungiendo como padre también, mi pregunta es, ¿su hija qué dice de usted cuando usted llega? ¿Le tiene miedo? ¿O cuando usted llega le da gusto porque ya llegó la paz a la casa? Tenemos que aprender lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Que los otros que se acercan a nosotros puedan encontrar paz con nosotros. No guerra, conflicto, discordia. Entonces algo estamos haciendo mal. Pero esta parte es muy importante. Que encuentren descanso no porque usted les va a pagar el carro, o la renta, o la carrera, o el regalo, o la comida, yo no sé. No. Que lo busquen porque van a encontrar paz a su alma. ¿Qué es el alma? Porque eso es lo importante. Volvemos otra vez a las 3 P's y a las 3 T's. Si nosotros como padres logramos que nuestros hijos encuentren paz aquí, donde están las emociones, la voluntad, aquí donde ellos se sienten tristes, angustiados, alegres, si nosotros logramos entrar en esta sección de nuestros hijos, entonces podemos decir que somos padres exitosos. Cuando logremos que nuestros hijos encuentran descanso en su alma. No que usted ya les regaló el carro, no que usted ya les pagó lo que tenía que pagarles, no. Que usted logre entrar aquí y que sus hijos encuentren descanso en su alma, como nosotros lo encontramos en nuestro Padre Celestial. Estamos angustiados, leemos su palabra y encontramos paz a nuestra alma. Estamos preocupados, leemos su palabra y encontramos reposo. Esa es la idea de nosotros como padres terrenales, que nuestros hijos lo vean en nosotros. Y quiero terminar volviendo a la gran historia del hijo pródigo. Lo mismo. Cuando el hijo llega y lo ve de lejos y él sale a recibirlo, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo, que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Fíjense, este hijo había hecho lo peor, que había sido gastarse en mala manera la herencia que le correspondía, la mitad de la fortuna de su padre. Y su hijo dice: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también el anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. ¿Qué pasó? Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y voy a terminar con esto haciendo la pregunta a usted como padre. Tal vez usted tenga un hijo que cometió una gran falta con usted y se tuvo que ir, o no se ha restablecido esa comunicación. Ante los ojos de usted falló como hijo. Ante los ojos de usted hizo lo que no se debía de hacer. Yo lo animo a que practique el perdón, a que abra sus ojos
sus brazos y reciba a ese hijo. Probablemente él ya está con los brazos abiertos esperando. Sea capaz usted de perdonar. Estoy seguro que hay muchos hijos pródigos esperando que su padre lo reciba con los brazos abiertos. Así como nuestro Padre Celestial ha hecho lo mismo con nosotros, de los cuales yo soy el primero en ser beneficiario de esa misericordia de Él. Deje que Jesucristo sea su consejero admirable, su Dios fuerte, su Padre eterno y su príncipe de paz. Así que yo los felicito el día de hoy por ser Día del Padre y los animo a que vuelva a leer Isaías capítulo 9 y aprendamos de estas 4 cosas. Que nuestro Señor Jesús tomó la responsabilidad y lo hizo, y nosotros recibimos esa bendición porque somos sus hijos. Hagámoslo. Tomemos responsabilidad como padres y nuestros hijos van a recibir la bendición. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque nos da las herramientas para hacer las cosas como deben de ser. Te pedimos, Padre, tu sabiduría, especialmente para aquellos padres que están desanimados y que se sienten como ovejas sin pastor. Que busquen de ti, que te acepten a ti como su Señor y Salvador. Y entonces su vida va a cambiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, hermanos, que Dios los bendiga. Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana.